Hola, buenas tardes. Este es un trabajo para el Instituto Tecnológico de Tijuana de la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor Juan Morales. Este trabajo es elaborado por Ivanova Montserrat Gómez Guevara. Vamos a empezar con el capítulo 4 en el punto 4-2, que nos dice conceptos básicos de probabilidad. En el primer ejemplo, que es el número 5, nos pide que expresemos el grado indicado de probabilidad como un valor de probabilidad entre 0 y 1. Nos habla acerca de la lotería. En uno de los juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York, se dice que las probabilidades de ganar son 4 en 21. La probabilidad en este caso la definimos como 0. En el ejemplo 6 nos habla acerca del clima. Un pronóstico de WeatherBug para la zona donde se ubica la casa del autor afirmó probabilidad de lluvia del 80%. En este caso vamos a definir la probabilidad como 1. En el siguiente ejemplo nos habla de un examen. Si usted trata de hacer conjeturas en un examen sobre la respuesta de una pregunta de verdadero o falso, existe una probabilidad de 50-50 de elegir la respuesta correcta. En este caso vamos a elegir la respuesta de 1 sobre 2 o 0.5. ¿Cómo podemos saber esto? Contamos con algunos conceptos que nos ayudan a poder definir con mayor certeza las respuestas que acabamos de dar. Nos dice que la probabilidad de un evento es imposible que sea 0. La probabilidad de un evento que ocurrirá con certeza es de 1. Si los n resultados de un experimento aleatorio son igualmente probables, la probabilidad de ocurrencia de cada uno es 1 sobre n. En los ejemplos que acabamos de ver, podemos definir con mayor certeza que la probabilidad es 0, 1 y en este caso nos dice muy seguro que es 50 sobre 50 la probabilidad de poder elegir una respuesta correcta. En este caso sería 1 sobre 2 o 0.5. Vamos a continuar con el siguiente punto, que es el 4-3, que nos habla acerca de la regla de la suma. Nos pide que determinemos si los eventos son disjuntos. Determinar si los dos eventos son disjuntos para un solo ensayo. En el ejemplo 5 nos pide seleccionar al azar a un médico de Bellevue Hospital en la ciudad de New York. Y en este caso vamos a elegir a un cirujano. Nos dice que si al seleccionar al azar a un médico de Bellevue Hospital en la ciudad de Nueva York, vamos a elegir a una mujer. En este caso, podemos determinar que este evento es disjunto. En el siguiente ejemplo nos dice que Pew Research Center realiza una encuesta y que seleccione al azar a un sujeto que sea republicano. Después nos pide que Pew Research Center realice una encuesta y que seleccione al azar a un sujeto que sea demócrata. En este caso no es disjunto. En el siguiente ejemplo nos pide que seleccionemos al azar un Corvette de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Aquí podemos definir que es disjunto, ya que al seleccionarlo al azar no se puede saber si no tiene defectos. No pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Continuemos con el siguiente punto, que nos habla acerca de la regla de la multiplicación y nos pide que podamos identificar eventos como independientes o dependientes. Nos pide que clasifiquemos cada par como lo antes mencionado. En el ejemplo 5 nos dice que elijamos al azar a un televidente que está viendo Saturday Night Live. Enseguida de esto nos vuelve a pedir que elijamos a un segundo televidente que esté viendo Saturday Night Live. En este ejemplo podemos clasificar o podemos determinar que son técnicamente dependientes. En el siguiente ejemplo nos dice que descubrir que el radio de su automóvil funciona. Podemos decir que es un evento dependiente. Nos vuelve a decir descubrir que las luces ahora de su automóvil funcionan. Podemos definir que es dependiente.
El siguiente ejemplo nos dice usar pantalones cortos a cuadros con calcetines negros y sandalias. Podemos definir como un ejemplo independiente. En el siguiente ejemplo nos habla acerca de la regla de la multiplicación, complementos y la probabilidad condicional. Aquí vamos a utilizar algunos conocimientos estadísticos y el pensamiento crítico. En el primer ejemplo nos dice interpretación de al menos 1. Usted desea calcular la probabilidad de obtener al menos un aparato defectuoso al elegir al azar y probar 10 marcapasos cardíacos. ¿Qué sabe usted acerca del número exacto de defectos si al menos uno de los 10 artículos es defectuoso? Bueno, el número exacto de defectos podemos definir que tanto puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10, ¿no? 7, 8, 9 o 10. Cualquier número puede ser posible, realmente no hay un número exacto. Hay una probabilidad de que cualquiera de estos números pueda salir defectuoso. El siguiente ejemplo nos habla acerca del cálculo de la probabilidad. Un investigador médico desea calcular la probabilidad de que un paciente cardíaco sobreviva durante un año y piensa que hay dos resultados: sobrevive o no sobrevive. De manera que la probabilidad es 1 sobre 2. ¿Está en lo correcto? ¿Qué información importante no se incluye en su proceso de razonamiento? En este caso podemos que realmente los dos resultados no son igualmente probables y en realidad no está en lo correcto, porque no se tomó en cuenta la tasa real que hay de supervivencia. Sin embargo, es un dato que se pudo haber considerado para definir la respuesta final. En el siguiente punto vamos a hablar acerca de las probabilidades por medio de simulaciones. Y vamos a utilizar aquí algunos conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. En el primer ejemplo nos dice que esta es una simulación para arrojar dados. Si se arrojan 2 dados, se obtiene un resultado entre 2 y 12. Inclusive, un estudiante simula el hecho de arrojar 2 dados al generar al azar números entre 2 y 12. ¿Esta simulación se comporta de manera similar a los dados reales? ¿Por qué? En este caso podemos ver que no, realmente no se comporta de manera similar. Los números generados entre 2 y 12 serían igualmente probables, pero no son igualmente probables con dados reales. En el siguiente ejemplo podemos ver la simulación de un cumpleaños y nos dice que como no se dispone de una calculadora ni de una computadora, se utilizan 365 tarjetas individuales para anotar en números entre 1 y 365. Luego el estudiante revuelve las tarjetas, selecciona una y registra el resultado. Después vuelve a incorporar esa tarjeta, las barajea todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta que obtiene 25 fechas de cumpleaños. Esta simulación se comporta de la misma forma que el proceso de seleccionar a 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños. ¿Por qué? En este caso podemos decir que sí. Cada uno de los 365 cumpleaños tiene la misma posibilidad de resultar elegido. Las tarjetas se reincorporan, por lo que es posible elegir el mismo cumpleaños más de una vez. En el siguiente ejemplo hablamos acerca del conteo. Nos pide utilizar cálculos factoriales, combinaciones y permutaciones. En el ejemplo número 5 nos habla acerca de factorial, del cálculo factorial. Nos pide que calculemos de cuántas formas diferentes se puede ordenar 5 preguntas de examen evaluando 5 factorial. En este caso vamos a resolverlo y nos dice que 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1.
este orden es parte de una fórmula. Nos dice que esto es un total de 120, o sea que hay 120 formas diferentes de ordenar 5 preguntas. En el siguiente ejemplo, de igual manera, nos habla acerca del número factorial o del cálculo factorial. Calcule de cuántas formas diferentes se pueden alinear los 9 jugadores de un equipo de béisbol para entonar el himno nacional, evaluando 9 factorial. Haremos exactamente lo mismo. Vamos a multiplicar en orden descendente. 9 factorial es igual a 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 hasta llegar a 1. Esto es una multiplicación normal. Nos da como resultado 362.880. Podemos determinar que hay 362.880 formas diferentes de alinear a los 9 jugadores. En el siguiente ejemplo nos habla acerca del 21. En el juego de 21 se juega con un mazo de naipes. Un jugador recibe inicialmente 2 cartas. Debemos calcular el número inicial de manos diferentes de 2 naipes evaluando, pues aquí hay un número 526C2. Ahí en este caso hay algunas reglas de las combinaciones. En este ejemplo vamos a utilizarlas. Nos dice la primera regla que tenemos un total de n elementos diferentes disponibles. Después debemos seleccionar R de los n elementos sin reemplazo y considerar que los ordenamientos de los mismos elementos son iguales, o sea que la combinación ABC es igual que CBA. Si se satisfacen los requisitos anteriores, el número de combinaciones de R elementos seleccionados a partir de n elementos diferente es la siguiente fórmula. En este caso vamos a utilizar esta pequeña fórmula para resolver el problema y lo único que vamos a hacer es sustituir. En este caso, como n tenemos que es 52 y como r tenemos que es 2. Esto vamos a empezar a resolverlo. El número factorial en este caso son 52, que va a ser en este caso pues n factorial, que es el número que tenemos aquí, es el mismo que tenemos acá. Ya que como en un principio dijimos, n era 52 y lo único que vamos a hacer aquí es sustituirlo. Esto va a ser una división y vamos a empezar a ordenarlo. 52 en este caso es n, como bien lo dijimos, 52 lo sustituimos acá, menos 2, que en este caso r dijimos que era 2. Cerramos paréntesis y vamos a poner el signo de factorial y por fuera vamos a volver a sustituir r, que en este caso es 2 factorial. Y empezamos a resolver. Vamos a sacar el 52 factorial, ya sea en la computadora o bien con la calculadora. Lo podemos hacer de una manera muy fácil, muy básica. Todo esto vamos a seguir resolviéndolo. De igual manera, el 52 menos 2 nos da como total 50 factorial, porque recordemos que aquí tenemos un signo que no podemos ignorar. De igual manera el 2 sigue factorial todavía, no lo hemos resuelto. Continuamos poniendo el siguiente resultado y empezamos a resolver. 50 factorial nos da como resultado esto y así sucesivamente hasta llegar a este resultado. Al final vamos a dividir 8.65 entre 6.82, que nos da como resultado 1.326. Esto lo vamos a multiplicar por 1000 y nos da como resultado 1326. Entonces, en este caso podremos decir que es el número inicial de manos diferentes pues que va a pues jugar con los naipes. El siguiente tema nos habla acerca del teorema de Bayes.
Y nos dice que las muertes por vehículos automotores es el primer ejemplo. Y nos habla que en un año reciente se informó que la tasa de mortalidad debido a choques de vehículos automotores era de 15.2 por 100.000 habitantes. Aquí nos está pidiendo que cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar muera este año como resultado de un choque en un vehículo automotor. Bueno, pues aquí lo único que vamos a hacer es una división. 15.2, que en este caso pues es la tasa de mortalidad por los habitantes que hay, que en este caso son 100.000. Y tenemos este resultado, que es la probabilidad que existe de que una persona sea seleccionada al azar y que aparte de eso pues muera ese año, ¿no? El siguiente punto nos dice que si seleccionamos 2 personas al azar, calculemos la probabilidad de que ambas mueran ese año como resultado de choques en vehículos automotores y expresar el número utilizando 3 decimales significativos. En este caso vamos a hacer algo parecido, excepto que vamos a multiplicar las siguientes dos cantidades. Vamos a dividir, vamos a multiplicar y vamos a obtener como resultado esto, que en este caso es .215 elevado a la novena potencia. En este caso, esta es la probabilidad de que ambas pues mueran ese año. En el siguiente ejemplo, inciso, nos pide que si seleccionan 2 personas al azar, calculemos la probabilidad de que ninguna de ellas muera ese año como resultado de choques en vehículos automotores y expresemos el resultado igualmente utilizando 3 decimales significativos. En este caso vamos a hacer algo parecido, excepto que la división y multiplicación le vamos a restar 1 a este resultado, lo que nos da como un resultado final de .999. Esta es la probabilidad de que ninguna de ellas muera ese año como resultado de choques en vehículos automotores. En el siguiente capítulo, que nos habla acerca de la distribución de la probabilidad, y nos da como primer tema las variables aleatorias. Y nos dice que la distribución de la probabilidad nos da un ejemplo de ello. Un jugador profesional afirma que cargó un dado para que los resultados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tenga probabilidades correspondientes de .1, .2, .3, .4, .5 y .6. ¿Realmente será cierto lo que dice? Una distribución de probabilidad se describe haciendo una lista de los resultados junto con sus probabilidades correspondientes. Podemos decir que es correcto, ya que es una distribución que indica la probabilidad de cada valor y que ésta tenga pues una variable aleatoria. Entonces podemos decir que es correcto. El siguiente ejemplo nos pide que identifiquemos si la variable aleatoria que se describe es discreta o continua. Nos dice en el ejemplo 5 que el número de personas que ahora están conduciendo un automóvil en Estados Unidos. Podemos definir que es discreta. El inciso B nos dice que el peso del oro almacenado en Fort Knox podemos decir que es continua. La altura del último avión que salió del aeropuerto de JFK en la ciudad de Nueva York es continua. El número de automóviles que chocaron el año pasado en San Francisco podemos definir que es discreta, una variable discreta, aleatoria discreta. El tiempo necesario para volar de Los Ángeles a Shanghái es continuo. En el ejemplo 6 nos pide en el inciso A la cantidad total en onzas de bebidas gaseosas que usted consumió el año pasado. Podemos definir que es continua. El número de latas de bebidas gaseosas que consumió el año pasado podemos definir que es discreta.
el número de películas que actualmente se exhiben en los cines estadounidenses, discreta. El siguiente inciso, que es el inciso D, la duración de una película elegida al azar, podemos decir que es continua. El inciso E, el costo de filmar una película elegida al azar, podemos decir que es continua. ¿Cómo definimos esto? Aquí nos dice que podemos diferenciar la variable discreta de la continua debido a que la variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contables. Donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0, 1, 2 o 3, etc. La variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores. Esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Es por eso que en estos ejemplos podemos definir que estos ejemplos podemos determinar si son con variable aleatoria continua o bien discreta, de acuerdo a los conceptos que acabamos de aprender. El siguiente tema nos habla acerca de las distribuciones de probabilidad binomial. Aquí también utilizaremos el pensamiento crítico y nos dice en el primer ejemplo, nos habla acerca de las probabilidades binomiales. En Estados Unidos, el 35% de la población tiene ojos azules, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Suponga que desea calcular la probabilidad de obtener exactamente 2 personas con ojos azules, al elegir 5 personas al azar. ¿Por qué no podemos calcular la respuesta de la siguiente manera? Utilizar la regla de la multiplicación para calcular la probabilidad de obtener 2 personas con ojos azules, seguidas por 3 personas con ojos que no sean azules, que es de 0.35 por 0.35 por 0.65 por 0.65 por 0.65. Bueno, podemos decir que este evento describe solamente una manera en la que de entre 5 personas elegidas al azar, 2 tengan ojos azules, pero existen otras formas de obtener a 2 personas con ojos azules de un total de 5 individuos, y sus probabilidades pues también es válido que se incluyan en este resultado. El siguiente ejemplo nos habla acerca de la independencia. Una encuesta Gallup aplicada a 1.236 adultos reveló que el 12% de los individuos creen que es de mala suerte caminar por debajo de una escalera. Considere la probabilidad de que de 30 personas elegidas al azar de las 1.236 encuestadas haya al menos 2 que tengan esa creencia. Como los sujetos encuestados fueron seleccionados sin reemplazo, los eventos no son independientes. ¿Se puede calcular la probabilidad utilizando la fórmula de la probabilidad binomial? ¿Por qué? En este caso sí se puede, aunque las elecciones no son independientes, se pueden tratar como si fueran independientes al aplicar el lineamiento del 5%. Del grupo de 1.200 personas, solo 30 fueron elegidas al azar, lo que corresponde pues evidentemente a menos del 5%, por lo tanto sí se puede aplicar. En el ejemplo número 13 nos habla acerca del cálculo de probabilidades con respuestas de adivinación y nos dice que cada pregunta de opción múltiple de la prueba SAT tiene 5 posibles respuestas, A, B, C, D y E, una de las cuales es la correcta. Supongamos que adivinamos las respuestas de 3 de estas preguntas. En el inciso A nos pide que utilicemos la regla de multiplicación que anteriormente, pudimos ver algún poco de esta regla de multiplicación para calcular la probabilidad de que las 2 primeras conjeturas sean incorrectas y que para la tercera sea correcta. Es decir, calcule P 2C, donde C denota una respuesta correcta y una incorrecta.
En este caso el resultado que nos dio fue punto 128. En el inciso B, inicie con doble C y elabore una lista completa de los distintos acomodos posibles de 2 respuestas incorrectas y una correcta. Después calcule la probabilidad de cada dato en la lista. En este caso la probabilidad pues pudo ser igual punto 128 para cada uno. En el inciso C nos pide que con base en los resultados anteriores, ¿cuál es la probabilidad de tener exactamente una respuesta correcta cuando se hacen 3 conjeturas? Pues en este caso la probabilidad es punto 384 de poder obtener exactamente una respuesta. En el siguiente tema hablaremos acerca de la media, varianza y desviación estándar para distribución binomial. Y aquí nos está pidiendo que supongamos que el procedimiento produce una distribución binomial con n ensayos y que la probabilidad de éxito de un ensayo es p. Utilicemos los valores de n y p dados para calcular la media y la desviación estándar de m. Además, debemos usar la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor mínimo común y el valor máximo común de m. En el ejemplo 5, aquí nos habla acerca de hacer conjeturas en la prueba SAT. Y nos dice que se hacen conjeturas al azar para 50 reactivos de opción múltiple de la prueba SAT, de modo que n es igual a 50 y p es igual a 0.2. Aquí primero tenemos que sacar los datos y aquí nos define, el ejemplo nos dice que n es igual a 50 y p es igual a 0.2. Para poder nosotros definir q, en este caso porque lo vamos a utilizar, debemos utilizar una fórmula. En este caso q es igual a 1 menos p. Como sabemos p es 0.2, lo único que vamos a hacer es sustituirlo y sacamos como sale el resultado y es 0.8. Para poder calcular esto vamos a utilizar una fórmula, que en este caso es una fórmula ya definida y nos dice que la media es igual a n por p. Entonces, en este caso aquí ya tenemos los valores y lo único que vamos a hacer es sustituir. Tenemos como resultado 10 y esto es la media. En la siguiente fórmula vamos a hacer lo mismo. Esto es la desviación estándar y vamos a hacer exactamente lo mismo que con la media. Vamos a sustituir solamente los valores para poder calcular la desviación estándar, que en este caso, después de realizar estas operaciones, nos da como resultado 2.83. Ya que pudimos hacer esto, entonces es momento de calcular el valor máximo común, ya que es algo que nos pide aquí, el valor máximo y el valor mínimo. Y dice que el valor máximo pues es la media más 2 veces la desviación estándar, o en este caso vamos a realizar la sustitución de la fórmula y posteriormente lo vamos a resolver. Ya que lo hicimos, nos da como resultado 15.66 para el valor máximo común. Ahora para el valor mínimo común nos da un total de 4.34, por lo que podemos definir que la media nos dio un valor de 10, desviación estándar nos dio un valor de 2.8, el valor mínimo nos da un resultado de 4.3 y el valor máximo un resultado de 15.6. Los siguientes ejemplos es algo muy parecido a lo que hicimos con la fórmula, podremos utilizarla para resolverlos también. El ejemplo número 6 nos habla acerca de la selección de género. En un análisis de los resultados de prueba del método ISORT para la selección de género, nacen 152 bebés y se supone que los niños y las niñas son igualmente probables, de modo que n es igual a 152 y p es igual a 0.5. Vamos a hacer lo mismo con el procedimiento para poder
sacar los resultados. En este caso yo ya lo calculé y podemos obtener como la media un total de 76, desviación estándar un total de 6.16, un valor mínimo de 88.32 y un valor máximo de 63.68. Para el siguiente ejemplo nos habla acerca de la prueba de fármaco y nos dice que en un análisis de la prueba 1 panel TSH para el consumo de marihuana se someten a prueba 300 sujetos y la probabilidad de un resultado positivo es de 0.48, de modo que N es igual a 300 y P es igual a 0.48. Vamos a hacer lo mismo, a sustituir en la fórmula anterior que vimos aquí. Vamos a seguir el mismo procedimiento y vamos a resolver. Y nos da como resultado que la media es igual a 144, desviación estándar 8.7, el valor mínimo 126.6 y el valor máximo 161.4. En el siguiente tema nos habla acerca de las distribuciones de probabilidad de Poisson. Y nos dice que en un experimento implica lanzar un dado 6 veces y contar el número de veces que resulta un 2. Si calculamos la probabilidad de X, 0 ocurrencias de 2 por medio de la distribución de Poisson, obtenemos 0.368. Sin embargo, con la distribución binomial obtenemos 0.335. Y nos preguntan que cuál es la probabilidad correcta de no obtener ningún 2 cuando lanzamos un dado 6 veces. ¿Por qué la otra probabilidad es incorrecta? Bueno, pues aquí podemos definir y determinar que en este caso es incorrecta, ya que al hacer el ejercicio, pues los resultados finales o los datos finales no concuerdan. Entonces podemos decir que es incorrecta. En el siguiente ejemplo vamos a aplicar la probabilidad para poder calcular algunos datos que nos están pidiendo. En este caso nos están dando ya la media. En esta parte de aquí nos dice, en el primer ejemplo nos dice que si M, que es la media, es igual a 2, debemos calcular la probabilidad en 3. En este caso vamos a utilizar el programa Minitab para poder aplicar la probabilidad, o vamos a calcular la probabilidad con estos datos. Nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. Yo aquí previamente ya lo tengo abierto y lo único que vamos a hacer es que vamos a darle clic aquí en Calc de calculadora. Vamos a irnos a distribuciones de probabilidad, nos vamos a ir a Poisson y aquí vamos a seleccionar probabilidad. Aquí nos están pidiendo la media, recordamos que en nuestro ejemplo ya nos la dan. En este caso es el número 2. Entonces lo único que vamos a hacer es capturarlo. Aquí ya está capturado. Y aquí tenemos dos opciones. Vamos a elegir constante de entrada. En este caso tenemos ya la probabilidad que queremos calcular, que en este caso es 3. Damos a aceptar y automáticamente el programa nos va a dar este resultado. Este resultado es el mismo que yo tengo aquí, por lo cual podemos definir que es la probabilidad de la media, en este caso que nos están dando, que es 2. Lo mismo vamos a hacer con el ejemplo número 6. Nos dicen que la media es 0.3 y vamos a calcular la probabilidad en 1. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. En este caso yo voy a eliminar este resultado. Vamos a irnos a distribuciones de probabilidad. Vamos a aceptar en Poisson. Vamos a seleccionar probabilidad. En este caso nos dan como media 0.3. Voy a capturar esos datos. Volvemos a elegir constante de entrada, no la cambiamos. Y nos piden una probabilidad de 1. Entonces damos clic aquí, aceptar. Y automáticamente nos da la probabilidad, que es
22, ¿no? Si lo queremos redondear, pues entonces ya lo podremos capturar aquí. Yo lo dejé a decimales de 3 dígitos y lo mismo hice con el siguiente ejemplo. Entonces es de esta manera como podemos utilizar el programa Minitab para calcular o para utilizar probabilidad de Poisson. En el siguiente capítulo, que nos habla acerca de la distribución de probabilidad normal, también utilizaremos el programa Minitab para poder calcular. Aquí nos dice que debemos calcular el área de la región sombreada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Aquí automáticamente ya nos la están dando, ya nos están diciendo que la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Por lo tanto, ya no tendremos que buscar esos datos y tampoco batallar para encontrarlos. En el siguiente capítulo nos habla acerca de la distribución de probabilidad normal y nos pide que podamos calcular el área de la región sombreada. En esta gráfica debemos describir la distribución normal. Nos dan una media que es igual a 0 y ya nos proporcionan también la desviación estándar que es igual a 1, por lo tanto estos datos ya no los tendremos que calcular. Lo único que vamos a hacer es calcular esta área. Eso también lo vamos a hacer con el programa Minitab. Nos vamos a ir directamente a nuestro programa. Vamos a darle clic en calculadora, distribuciones de probabilidad, y en este caso ya no vamos a utilizar Poisson, vamos a utilizar normal. Nos vamos en normal y vamos a darle clic aquí en probabilidad acumulada. Vamos a seleccionar la media, que en este caso ya nos la proporcionan, que es 0, y la desviación estándar, que es 1, ya no tendremos que ponerla. Tenemos una constante de entrada que en este caso nos la dan, es el valor de z, que es 0.75, por lo tanto ya lo capturé aquí, le doy a aceptar y automáticamente el programa me va a generar el resultado del área sombreada, que en este caso pues es este valor que previamente ya capturé de este lado. Entonces ya tenemos el resultado de esta área. En el siguiente ejemplo nos hablan y lo mismo, tenemos que calcular el área sombreada. También nos dan la media, que es lo mismo, 0, y la desviación estándar, que es igual a 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a irnos a nuestro programa Minitab, vamos a calculadora, distribuciones de probabilidad, normal, seleccionamos, aquí ya no cambiamos, la media nos la dan, es 0, desviación estándar es 1 y constante de entrada sí va a cambiar, en este caso es 0.9798. Lo único que hacemos es borrar esto, 9798. Vamos a ponerlo por acá, le damos a aceptar y automáticamente nos arroja el resultado, y esto es lo que ya previamente capturamos por aquí. El siguiente ejemplo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Aquí nos dice que se selecciona al azar un termómetro y se prueba. Los valores están en grados Celsius. Se utiliza, en este caso nos está hablando del programa, algún programa tecnológico. En este caso vamos a utilizar Minitab y nos pide que redondemos las respuestas a 4 posiciones decimales. En este caso yo ya lo hice y vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí vamos a seleccionar igual calculadora, distribuciones de probabilidad, normal, ya nos dan la media, nos dan la desviación estándar y aquí nuestro valor va a cambiar. Va a cambiar por un valor, en este caso negativo, menos 1.50. Lo vamos a capturar así y vamos a darle a aceptar.
y vemos que aquí nos arroja nuestro resultado, que redondeamos ya a 4 decimales como nos lo está pidiendo el ejercicio. El siguiente ejemplo nos habla acerca de las aplicaciones de las distribuciones normales y nos dice que la distribución de puntuaciones de CI es una distribución normal no estándar con una media de 100 y una desviación estándar de 15. ¿Cuáles son los valores de la media y la desviación estándar después de estandarizar todas las puntuaciones de CI, convirtiéndolos a puntuaciones Z por medio de Z y entre paréntesis X menos M sobre segundo? Bueno, aquí podemos decir que la media es 0 y la desviación estándar pues es 1. Los siguientes ejercicios vamos a utilizar estos datos que nos proporcionan, los cuales nos dicen que la estatura de los hombres se distribuye normalmente con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. La estatura de las mujeres se distribuye normalmente con una media de 63.6 pulgadas y una desviación estándar de 2.5 pulgadas. En el ejemplo 21 nos pide la altura de entrada. Y aquí nos piden también en el inciso A, nos dice que qué porcentaje de los hombres adultos puede pasar por las puertas sin tener que agacharse. En el anterior ejemplo dimos algunos datos que vamos a utilizar para este ejercicio. Entonces en este momento los vamos a aplicar. Nos dice que qué porcentaje de los hombres adultos puede pasar por las puertas sin tener que agacharse. Bueno, aquí nos da unos datos, nos dice que la estatura de los hombres se distribuye normalmente con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Vamos a utilizar el programa Minitab. Vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo anteriormente. En este caso yo ya lo calculé, lo vamos a volver a calcular. Vamos a irnos a distribución de probabilidad, nos vamos a darle clic en normal. Tenemos probabilidad acumulada. Aquí en este caso tenemos una media distinta que nos están proporcionando, la cual es de 69 y una desviación estándar de 2.8, lo cual lo vamos a calcular aquí. 69, una desviación estándar de 2.8 y una constante de entrada de, aquí nos dice 72 pulgadas. Aquí en el ejemplo nos dan este dato y lo cual vamos a calcular en este momento. Aquí nos están dando decimales, nos está diciendo, nos está dando este resultado. Para poder pasarlo a porcentaje, directamente puedo irme a la calculadora y multiplicar esto por 100. Aquí tengo mi porcentaje 85.80, el cual voy a registrar aquí. Y este es el porcentaje que nos dio para los hombres. Ahora en el inciso B nos dice lo mismo que porcentaje, pero ahora de mujeres adultas pueden pasar por las puertas sin tener que agacharse. Lo mismo vamos a hacer, vamos a capturar los mismos datos. En este caso nos dieron una media de 63.6 y una desviación estándar de 2.5. Entonces vamos a calculadora, distribuciones de probabilidad normal, nos da una media de 63 y una desviación estándar de 2.5, 63.6 y 2.5. Una constante de entrada de 72, damos a aceptar. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento para poder calcular el porcentaje directo. Vamos a multiplicar por 100 y nos da nuestro porcentaje. En este caso es 99.96%.
En el siguiente inciso nos dice que el diseño de una puerta con una altura de 72 pulgadas parece ser adecuado. Bueno, la estatura no es la adecuada porque el 14% de los hombres adultos necesitarían agacharse. Por lo tanto, sería mejor tener entradas más altas, aunque es probable que esto resulte un poco resulte poco práctico debido a otras consideraciones pues del diseño. ¿Qué altura permitiría que el 98% de los hombres adultos pasen sin tener que agacharse? Pudimos sacar el cálculo y fueron 74.7 pulgadas. Vamos a continuar. En el siguiente ejercicio nos pide las estaturas requeridas para mujeres que se incorporan al ejército. Nos dice que el ejército de Estados Unidos requiere que las mujeres se enrolen y que se enrolen midan entre 58 y 80 pulgadas. Calcule el porcentaje de mujeres que cumplen con este requisito. Se negará a muchas mujeres la oportunidad de unirse por ser demasiado bajas o demasiado altas. En este caso pudimos calcular que el 98.74% pues no. Solo alrededor del 1% de las mujeres no son elegibles. En el inciso B nos dice que si el ejército estadounidense modificara los requisitos de estatura de manera que todas las mujeres pudieran enlistarse, con excepción del 1% con menor estatura y el 2% con mayor estatura, ¿cuáles serían los nuevos requisitos de estatura? El mínimo pudimos calcular que 57.8 pulgadas y el máximo 68.7 pulgadas. En el siguiente capítulo vamos a hablar acerca de las distribuciones muestrales y estimadores. Vamos a utilizar el pensamiento crítico. Una buena muestra. Usted desea estimar la proporción de todos los estudiantes universitarios estadounidenses que tienen la gran sabiduría de tomar un curso de estadística. Para ello, obtiene una muestra aleatoria simple de estudiante de la Universidad de Nueva York. La proporción muestral resultante es un buen estimador de la proporción de la población. ¿Por qué? En este caso, pues no se trata de una muestra aleatoria simple obtenida de la población de todos los estudiantes universitarios estadounidenses, y es probable que los estudiantes de la Universidad de Nueva York no reflejen con precisión el comportamiento de todos los estudiantes estadounidenses. En el siguiente ejemplo vamos a hablar acerca de la distribución muestral de la mediana. Nos pide calcular la mediana de cada una de las 9 muestras. Luego vamos a resumir la distribución muestral de las medianas en una tabla que represente la distribución de la probabilidad. En este caso ya pudimos hacerlo y pudimos calcular que la mediana muestral es igual a 2, 2.5, 3, 6, 6.5 y 10. La probabilidad pues es 1 sobre 9, 2 sobre 9, 1 sobre 9, 2 sobre 9, 2 sobre 9 y 1 sobre 9. En el inciso B nos pide que comparemos la mediana poblacional con la media de las medianas muestrales. De los anteriores pues datos que ya calculamos, nos pide que saquemos estos del inciso B y del inciso C. Pudimos determinar que la mediana poblacional es 3, pero la media de las medianas muestrales es 5. Y ya que debido a esto, pues los valores no son iguales. En el inciso B nos preguntan si las medianas muestrales coinciden con el valor de la mediana poblacional. En general, las medianas muestrales son buenos estimadores de las medianas poblacionales. ¿Por qué? Pudimos concluir que las medianas muestrales no coinciden con la mediana poblacional de 3, de manera que las medianas muestrales no son buenos estimadores de las medianas poblacionales. En el capítulo 6-5 nos habla acerca del teorema del límite central. Aquí vamos a suponer que las calificaciones de la prueba SAT se distribuyen de manera normal, con una media de 1518 y desviación estándar de 325. En este caso vamos a seleccionar igual. En el inciso A nos pide que
Si se selecciona una calificación de la prueba SAT al azar, calcular la probabilidad de que sea menor que 1500. Al poder hacer el cálculo, podemos obtener que esta punto 4761 es la probabilidad de que sea menor que 1500. El inciso B nos dice que si seleccionan 100 calificaciones de la prueba SAT al azar, calculemos la probabilidad de que tengan una media menor que 1500. Al hacer los cálculos podemos obtener que punto 2912 es la probabilidad de que tengan una media menor que 1500. En el siguiente inciso nos dice que si selecciona una calificación de la prueba SAT al azar, calculemos la probabilidad de que sea mayor a 1600. En este caso también pudimos obtenerlo y igual que el anterior ejemplo nos dio un valor bastante grande, nos dio un valor de 599.598. En el ejemplo 7 nos dice que si se le selecciona una calificación de la prueba SAT al azar, calcular la probabilidad de que se ubiquen entre 1550 y 1575. En este caso también pudimos calcularlo y nos salió una probabilidad de 0.304. En el inciso B nos dice que si se seleccionan 25 calificaciones de la prueba SAT al azar, calcule la probabilidad de que tengan una media de entre 1550 y 1575. También pudimos obtener que la probabilidad es de 0.1227. En el inciso C nos pregunta por qué se puede usar el teorema del límite central en el inciso B, aunque el tamaño de la muestra no sea mayor que 30. Bueno, si la población original se distribuye de manera normal, entonces la distribución de las medias muestrales se distribuye normalmente para cualquier tamaño de la muestra. Vamos a ver en el siguiente capítulo la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Vamos a poder utilizar la distribución normal que corresponda a cada valor de la probabilidad indicada. En este caso nos dice el ejemplo 5 que la probabilidad de que más de 8 senadores sean mujeres. Podemos obtener que el área de la derecha es de 8.5 con un uso de la aproximación normal. En este ejemplo, en el número 13, con n que es igual a 10 y p que es igual a 0.5 debemos de calcular la probabilidad en 3. En este ejemplo pudimos obtener que la distribución normal como aproximación es de 0.114. En el siguiente ejemplo obtuvimos el mismo procedimiento para poder calcularlo. Con un resultado de n de 12 y p de 0.8 debemos calcular pues la probabilidad en 9. Podemos obtener como resultado 0.129 como una distribución normal como aproximación. En el siguiente tema que nos habla acerca de la evaluación de la normalidad, vamos a determinar mediante algunas gráficas. En el ejemplo 9 nos pide las duraciones en horas de vuelos del transbordador Space Transport System de la NASA, como aparecen en el conjunto de datos 10 del apéndice B. Nosotros ya hemos capturado previamente esos datos en el programa Minitab para poder realizar esta gráfica. Lo primero que tenemos que hacer pues es capturarlos, ya los tenemos aquí, y el siguiente paso es, vamos a darle clic en estadísticas, nos vamos a ir a estadísticas básicas y nos vamos a ir a prueba de la normalidad. Damos clic aquí y aquí vamos a seleccionar los datos que ya hemos capturado. En este caso, duraciones de vuelos en horas. Vamos a seleccionar, damos clic en aceptar y automáticamente nos va a arrojar nuestra gráfica.
gráfica que ya previamente hemos capturado aquí. Y esa es la manera de poder obtener nuestra gráfica acerca de la duración de vuelos en horas. Podemos decir que es una gráfica, una determinación normal. En el siguiente ejemplo vamos a calcular los vuelos de astronauta. También vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a capturar los datos. Aquí nos está diciendo que el número de vuelos de astronautas de la NASA. Lo mismo como vamos a ir a nuestro programa Minitab, vamos a capturar los datos, vamos a irnos a estadísticas básicas, prueba de la normalidad. En este caso vamos a seleccionar vuelos de astronautas, damos a aceptar y automáticamente nos va a arrojar nuestra gráfica. En este caso podemos decir que no es normal, no es una determinación normal. En el siguiente ejemplo nos pide los días o grados de calefacción. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a capturar nuestros datos, en este caso ya los tenemos aquí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, estadísticas básicas, prueba de la normalidad, vamos a días, grados de calefacción, seleccionamos, damos a aceptar y como vemos también podemos obtener una gráfica que no es normal. Aquí la tenemos ya capturada. En el siguiente ejemplo podemos ver la diferencia de las gráficas que podemos tomar como normales y como no normales. Esta es una gráfica normal. Esta gráfica es del voltaje de un generador. Vamos a igual que los demás ejemplos, vamos a capturar los datos y vamos a realizar la gráfica. Nos vamos igual a estadísticas básicas, prueba de la normalidad. Vamos a seleccionar voltaje de generador, aceptar y nos va a arrojar nuestra gráfica. Podemos determinar que es una gráfica normal. Bueno, les agradezco mucho su atención. Esto ha sido todo.